6, 5, 4, 3, 2, 1. El KV-1 fue el segundo tanque pesado en entrar en servicio en la Unión Soviética, después del T-35, y superó con creces al único tanque pesado que había hasta entonces en el resto de Europa, el Char B-1. Características generales. País: Unión Soviética. Diseñado entre 1938 y 1939. Fabricación: Kirov Factory, CHTZ. Producido entre 1939 y 1943. Unidades construidas: 5.219 unidades. Dotación: 5 hombres. Jefe del carro, tirador, conductor, auxiliar, conductor mecánico y operador de radio. Longitud: 6,92 metros. Anchura: 3,33 metros. Altura: 2,92 metros. Peso: 47 toneladas. Blindaje: base del casco: 75 milímetros. Morro: 75 milímetros. Glacis: 75 milímetros. Panza: 40 milímetros. Posterior del casco: 95 a 100 milímetros y techo de la torre: 30 milímetros. Armamento principal: un cañón de ánima rayada CIS-5 de 76,5 milímetros. Armamento secundario: 3 ametralladora DT de 7,62 milímetros. Máximo alcance eficaz: 2.400 metros. Dotación del cañón: 135 proyectiles. Velocidad máxima en carretera: 34 kilómetros por hora. Velocidad máxima en caminos de campo: 16 kilómetros por hora. Autonomía: 250 kilómetros por hora. Capacidad del combustible: 600 litros. Motor: un motor diésel V2K de 4 tiempos, 12 cilindros en V. Transmisión: embrague en seco multidisco. Caja de cambios de engranaje deslizante. Mecanismo de giro y frenado con embrague multidisco. 5 marchas hacia adelante y una hacia atrás. Potencia: 600 HP. En 1938 los proyectistas soviéticos de carros de combate eran conscientes de que el carro pesado T-35 tenía que ser reemplazado y por lo tanto se dedicaron al diseño de un sucesor. Intervinieron muchos oficiales de proyectos y muchos de ellos propusieron torres múltiples, pero en la práctica los prototipos construidos, en su mayor parte, solo tuvieron 2 torres. Sin embargo, esta concepción no convenció suficientemente a uno de estos grupos, que proyectó un carro pesado con una sola torre y con la designación KV-1, tomada del nombre de Kliment Voroshilov, que en aquella época era comisario de defensa. El nuevo modelo KV-1 era más ágil que las otras versiones propuestas y fue probado en combate en Finlandia. La primera versión estaba armada con un cañón de 76,2 milímetros corto y con 3 o 4 ametralladoras de 7,62 milímetros. El blindaje poseía un espesor de 100 milímetros. De los KV-1 se ordenó la producción en 2 tipos principales. El KV-1A, armado con un cañón de 76,2 milímetros largo, y el KV-2, una combinación del casco y la suspensión del KV-1, con una ancha torre de paredes laterales cuadradas, donde se instaló un obús de 152 milímetros, que inicialmente era de 122 milímetros. El KV-1 se utilizó frecuentemente como carro de ataque o carro para rupturas de frente, y en estas funciones se situaba en las vanguardias de las formaciones de ataque. A medida que progresaba la guerra contra Alemania, el proyecto básico experimentó gradualmente mejoras. Entre estas, las más importantes fueron el aumento del espesor del blindaje, realizado en el KV-1B, al que se le añadió un blindaje extra de 25 a 35 milímetros en la parte frontal y en los laterales del casco, así como la incorporación de otros cambios a la torre, que pasó de ser una estructura esencialmente laminar remachada a estar casi completamente soldada. Al mismo tiempo, el KV-1C se le incrementó la protección, añadiendo un blindaje extra al existente. A causa de sus dimensiones, el KV-1 tenía un armamento insuficiente, pero el proyecto de aumentarlo con la instalación de un cañón de 107 milímetros no superó la fase de pruebas. En cambio, se alargó el cañón de 76,2 milímetros, eliminando la pieza de 152 milímetros con su torre.
Después de 1943 se instalaron cañones de 85 milímetros de diverso tipo y el modelo resultante fue conocido como KV-85. El KV-1 fue un buen diseño, pero con algunos problemas mecánicos bastante serios. En los primeros modelos era casi imposible cambiar de marcha a causa de problemas de fricción y había otras dificultades con la transmisión. Muchos de estos problemas fueron finalmente resueltos. Pero debido a los numerosos aumentos del espesor del blindaje añadidos, sin elevar la potencia del motor, y a pesar de que el KV-1C tuviese 100 HP extras, diversos ejemplares fueron incapaces de alcanzar las prestaciones previstas. Una solución que se intentó sobre un pequeño número de KV-1 fue la de no aumentar el espesor del blindaje para permitir una mayor velocidad. En general, el KV-1 constituyó un problema para los grupos contracarro alemanes. Posteriores diseños adoptaron la torre con acusado ángulo, típica de todos los diseños de carros soviéticos. Oficialmente el primer bautismo de fuego de los KV-1 tuvo lugar en la Guerra Ruso-Finesa de 1939, cuando 3 unidades tomaron parte en la invasión de Finlandia dentro de la 20ª Brigada Blindada, donde demostraron sus grandes carencias técnicas ante las tácticas de guerrilla desarrolladas por los finlandeses. 2 años más tarde, el 22 de junio de 1941, el Ejército Rojo contaba con 508 KV-1 operativos al producirse la invasión de Alemania a la Unión Soviética, en lo que se conoció como Operación Barbarroja. Precisamente en esta campaña más de 400 KV-1 resultaron destruidos, aunque actuando en emboscada lograron numerosos éxitos, como destruir a 24 tanques alemanes en Raseiniai y a otros 43 Panzer en Krasnogvardeysk. Durante la Segunda Guerra Mundial el tanque KV-1 estuvo presente en todas las campañas importantes del Frente Oriental como la Batalla de Moscú en 1941, la Batalla de Stalingrado en 1942, la Batalla de Kursk en 1943, la Operación Bagration contra Bielorrusia en 1944 e incluso la Operación Tormenta de Agosto sobre Manchuria en 1945 contra Japón. A lo largo de todas estas misiones en las que participaron los 5.219 blindados KV-1 fabricados, dichos tanques se convirtieron en duros rivales para los poderosos alemanes Panzer IV, por lo menos hasta que estos últimos aumentaron su blindaje a los 80 milímetros, momento que recayó la producción del carro soviético en favor del T-34, que se convertiría en el carro estándar de la Unión Soviética. También el Eje empleó los KV-1 capturados como parte de sus arsenales. Por ejemplo, Finlandia utilizó algunos KV-1 en la guerra de continuación sobre Karelia, en donde destruyó numerosos tanques rusos. Por su parte, Alemania usó varios KV-1 rebautizados como Panzer KV-1B en operaciones antipartisanas.